Tal vez no exista un personaje en el mundo tan controvertido como Jesús de Nazaret. Su figura viene despertando amor y odio desde que, según el Nuevo Testamento, naciera en la aldea de Belén. Pero, ¿qué hay de cierto en lo que escriben algunos evangelistas sobre los extraordinarios sucesos que acontecieron en Belén hace ya más de 2000 años? Los famosos magos, la matanza de los inocentes o la misteriosa estrella de Belén siguen fascinando a millones de personas. Pero, ¿es una verdad que se pueda comprobar? ¿O es todo una leyenda? Lo que tenemos que tener en cuenta en esta cuestión es la considerable amplitud cronológica existente entre el nacimiento de Jesucristo y la recuperación de estos eventos en los evangelios, ¿no? En este caso, de los 4 evangelios considerados canónicos, oficiales, digamos, por la Iglesia Católica, excluyendo los evangelios apócrifos, solamente 2 de ellos harían referencia concreta al nacimiento de Cristo. El primero de ellos sería el Evangelio de San Lucas. En él se recogerían algunas de las tradiciones sobre el nacimiento de Cristo que más han podido llegar hasta nuestros días, como por ejemplo el tema de la adoración de los pastores, el nacimiento en la ciudad de Belén, el nacimiento en un pesebre, etc. Mientras que en el Evangelio de San Mateo sería donde se recogerían asimismo otras cuestiones, como la acción del rey Herodes, que estaría relacionada de alguna manera con la llegada de estos magos de Oriente que vendrían a adorar a este niño, ¿no?, nacido siguiendo la estela de una estrella desde Oriente, le traerán regalos, etc. Y que, por cierto, en los evangelios en ningún momento se cita que fueran reyes ni que fueran 3. Es una aportación que se dará en elementos culturales, digamos, posteriores, ¿no? Aunque San Lucas no conoció a Cristo, está considerado como uno de los seguidores de Pablo de Tarso. La cronología en la que se data su evangelio, según los estudiosos, se movería en torno al año 80 después de Cristo, es decir, que sería a finales del siglo I, aunque otros estudiosos que, utilizando otras teorías distintas, apuntan a que pudo realizarse unas décadas antes, concretamente en torno a finales de los años 50, principios de los años 60 de ese mismo siglo I. En el caso del Evangelio de San Mateo, hay que tener en cuenta que la tradición bíblica considera que San Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, estudiosos posteriores han ido desmintiendo esta teoría, llegando a hablar de una autoría anónima de San Mateo y como una especie de recopilador, un autor anónimo que se dedicaba a recopilar de alguna manera documentos en los que se iba redactando la vida, obra y milagro de Cristo, y también en este caso, que es lo que nos atañe, su nacimiento. Lo importante que tenemos que tener en cuenta con todo esto es la importante diferencia cronológica existente entre los eventos que investigamos, que son el nacimiento de Cristo, y la recogida de estos eventos en los evangelios, que se realiza muchas décadas después. Y ese desfase cronológico es donde puede intercalarse una serie de invenciones, de recopilaciones de leyendas orales, que pueden de alguna manera adulterar estos acontecimientos que leemos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes tiene que ver con la relación cronológica existente entre el nacimiento de Cristo y el periodo de gobierno del monarca del lugar, de Judea, que no es otro que el rey Herodes. Dicho rey Herodes era un monarca que era vasallo de Roma, del Imperio Romano, y es conocido sobre todo por haber sido el constructor del segundo templo de Jerusalén, que, por cierto, tras la revuelta judía del año 66 después de Cristo, sería por completo destruido por el emperador romano Tito y sus legiones en el año 70 después de Cristo. En lo que nos atañe a nosotros tiene que ver con una cuestión, digamos, de cronología, ¿no? Conocemos perfectamente los años de reinado de este monarca, del rey Herodes, que se datarían en torno al año 37 a.C. hasta el 4 a.C., lo cual nos llevaría a un problema de desfase cronológico con el nacimiento de Cristo.
teniendo en cuenta que si el monarca Herodes murió en el año 4 a.C., el nacimiento de Cristo se realizaría posteriormente, sería ya fuera de ese reinado, lo cual contradeciría las escrituras de alguna forma, ¿no? Sin embargo, para comprender este problema de desfase, tendríamos que irnos, en este caso, a la Alta Edad Media, a un momento en el cual un papa encargó a un monje denominado Dionisio el Exiguo la realización de un calendario exacto para poder conocer con precisión total el momento de nacimiento de Cristo, ¿no? El año concreto, real. En este caso, haciendo sus cálculos, este monje llegó a la conclusión de que Jesucristo habría nacido el 25 de diciembre del año 753 abs urbe condita. Abs urbe condita no es otra cosa que posteriormente la fundación de Roma. Sin embargo, este monje se confundió precisamente en realizar en los cálculos que tienen que ver con el reinado del rey Herodes y llevó a cabo un desfase de entre 7 y 4 años, de menor tiempo en el cálculo del nacimiento de Cristo, ¿no? Esto querría decir que Cristo habría nacido entre 7 y 4 años antes de lo que estipularon, lo cual nos llevaría a fijar el nacimiento de Cristo 5 años antes de lo que está estipulado oficialmente, ¿no? En torno al 5 a.C., lo cual entraría perfectamente dentro del reinado de Herodes, que como hemos dicho antes termina el 4 a.C. Han intentado calcular más concretamente la fecha de nacimiento de Jesucristo, tomando la Biblia como referencia, ¿no? Se ha llegado a hacer cálculos en relación con el nacimiento de Juan Bautista y se ha llegado a la conclusión de que Jesucristo puede nacer en algún momento de comienzos del otoño, en torno a septiembre u octubre, lo cual además será muy incompatible con otras indicaciones de la Biblia cuando hablan de la adoración a los pastores al aire libre durante la noche, algo que difícilmente se podría llevar a cabo durante el mes de diciembre, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a plantearnos otra cuestión, como es, por ejemplo, pensar en por qué fue finalmente, si tenemos un poco una idea del momento en el que pudo nacer Cristo, del periodo del año, por qué se ha decidido instaurar el 25 de diciembre como fecha exacta de su nacimiento por el cristianismo, por la Iglesia Católica oficialmente, ¿no? Esto nos llevaría de alguna manera a entroncar y a enraizar con elementos culturales de pueblos previos y anteriores, ¿no? Tanto en estos territorios de Oriente Medio como incluso en la propia Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pueblos célticos en Europa, una de sus festividades principales tenía lugar en este periodo de finales de diciembre, ¿no? El momento en el que comenzaba el invierno. También los romanos realizaban una fiesta importante en torno al 25 de diciembre, que era lo que se denominaba como el Sol Invictus, el sol invencible, el día más corto del año, y cuando a partir de los días empezaban a crecer, y era para ellos una festividad también muy importante, al igual que para otras culturas. Y bueno, hay estudiosos que ya afirman que los primeros cristianos ya comenzaban a celebrar, empezaron a poner esa fecha del 25 de diciembre para hacerla coincidir, y de alguna manera que se asimilaran estas cuestiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que no sería hasta fecha tan tardía como el año 350 cuando el Papa Julio I instauró definitivamente la fecha del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, como celebración oficial de Navidad. Esto se hace de forma, digamos, apoyo a la política, digamos, ¿no? Para que esa fiesta que era celebrada en el Imperio Romano de forma muy importante quedase de alguna manera, se asimilase a esta nueva fiesta del cristianismo. Puede haber sido esa estrella de Oriente. Bien, pues no se me ocurre pensar en una posibilidad que sea de fuera de la Tierra, por ejemplo, tipo cometa o asteroide, porque en ese caso, si tenemos un cometa, un asteroide o una alineación de planetas, lo que ocurre es que, o conjunción de planetas, lo que ocurre es que ese tipo de posibilidades lo que nos lleva es a una dirección que hubiera marcado un camino. Pero claro, no se detendría ese camino en Belén, en todo caso ese camino se detendría en el mar, cuando llegasen al final
se topasen, por ejemplo, con el Mediterráneo, vienen de Oriente, se topan con el Mediterráneo y ya no podrían seguir caminando, ¿no? Entonces, ese tipo de objetos o astros, lo único que nos marcan son direcciones, no nos localizan un lugar concreto en el planeta. Tenemos que buscar otra posibilidad. Entonces estuvimos pensando y quizás lo que podría ser un satélite, lo que conocemos ahora un satélite que estuviese geoestacionario, también sería una posibilidad, pero en este caso tenemos un problema. Los satélites geoestacionarios físicamente se encuentran a 36.000 kilómetros girando alrededor de la Tierra, pero localizados siempre sobre el Ecuador. Y Belén no está sobre el Ecuador, por lo tanto tampoco podría servirnos un lugar un objeto tipo satélite, porque no estaría fijo en un lugar sobre un lugar concreto de la Tierra. ¿Qué posibilidades nos quedan? Pues pensando, intentando encontrar una posibilidad, lo único que se me ocurre es varios satélites que noche tras noche brillasen y que estuviesen marcando una alineación concreta y que finalmente la última noche estuviesen más o menos de forma estacionaria sobre esa localidad. Eso es lo único que se me ha podido ocurrir, que diera una solución física sin intervención por ejemplo, que pudiésemos hacer un dron. Si hacemos un dron o cualquier objeto volante que pudiésemos mantener ahí fijo, eso sería otro tipo de soluciones, pero estamos buscando una solución natural sin intervención de otras partes que pudieran hacer que eso existiera, ¿no? Entonces, con una solución natural, lo único que se nos ha ocurrido es eso: varios satélites, uno cada noches consecutivas, que marcasen alineaciones y que finalmente se quedasen más o menos de forma geoestacionaria durante algún tiempo en su trayectoria hasta que acabasen cayendo sobre la Tierra o saliéndose de la órbita terrestre. Esa es la única posibilidad. Bueno, en realidad con esta entrevista yo no quería arruinarle la Navidad a nadie, pero veo que ahí en el programa de radio alguien quiere arruinar la Navidad a alguien, porque te va a caer un poco todo abajo con esta entrevista. En primer lugar, decirte que Jesús no nació en el 0. Jesús nació en el 6 antes de Jesús, en el 6 antes de Cristo, y todos los investigadores ya están de acuerdo con esta fecha, digamos, de nacimiento, porque el padrón del censo de Herodes fue en el 6 antes de Cristo y Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Quiere decir que Jesús nació 6 años antes que él mismo. Una cosa muy complicada de explicar, porque después vinieron los calendarios gregoriano, etcétera, juliano, y dieron vuelta a todo, ¿no? Pero en realidad nació Jesús en el 6 antes de Cristo y murió en el 30, en el año 30. Así que probablemente no murió con 33 años, murió seguramente con 35 o 36 años. Esta es la primera cuestión importante a destacar a la gente, para que entienda realmente que, claro, como Jesús nació en la época de Herodes y Herodes termina su mandato en el 4 antes de Cristo y su censo fue 2 años antes de su muerte, indudablemente Jesús nació en el 6. Esto en primer lugar. En segundo lugar, queda clarísimo que tampoco nació el 25 de diciembre, que esta fue una fecha impuesta por el Imperio Romano. Seguramente nació aproximadamente en octubre, y sabemos esto porque el campo de los pastores de Belén en diciembre está helado, con nieve. No puede haber ningún pastor el 25 de diciembre por ahí, ni ovejas ni pastor. Así que seguramente fue la festividad de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, la que se estaba festejando en el momento en que está naciendo Jesús. Esto nos lleva a que seguramente Jesús era del signo de Libra, probablemente del mes de octubre. Judea, en cuanto a la situación política y económica, era un polvorín, porque todos los judíos, la gran mayoría, estaban en contra del Imperio Romano, dirigidos por un movimiento que hacía 2 siglos que se estaba desarrollando, que era el movimiento de los Plushim. En hebreo, traducidos, son los fariseos. Y los fariseos era un movimiento que en realidad, aunque tiene tantos ataques por parte de la iglesia posterior, y las grandes discusiones de Jesús en el Nuevo Testamento son con los fariseos,
es el movimiento que realmente salvó al judaísmo de su desaparición, porque los fariseos fueron los que crearon la figura del rabí o maestro, del rabino. Quiere decir que a Jesús, cuando le llamaban rabí, indudablemente pensamos que estaba dentro del movimiento fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley, los que interpretaban la ley. Tenían una vertiente muy nacionalista, que eran los celotes, en general totalmente antirromanos, y iban contra la élite judía de Jerusalén, que eran los sacerdotes del templo de Jerusalén, que hacía un tiempo ya que estaban bastante corruptos. Ellos, los sacerdotes, eran los que se llamaban saduceos. Los saduceos dominaban toda la estructura del poder político, eran amigos de los romanos, con grandes negocios con los romanos, con todo el imperio romano, ¿no? Recordemos que ellos se autocalificaban como descendientes del sacerdote Sadoc de la época del rey David, del 1000 a.C., y los saduceos eran los que tenían, ya te digo, el poder económico bajo control, el poder político, porque eran aliados del imperio romano, y por supuesto el poder militar, que estaba bajo el mandato de Roma, ¿no? Apoyados totalmente por el procurador, que en la época de Jesús sabemos que era Poncio Pilatos, pero que imponían directamente a los romanos a la jurisdicción militar. Y luego estaba otro tercer grupo muy marginal, que en realidad nosotros lo conocemos porque ese tercer grupo se descubren los rollos del Mar Muerto, son los esenios, son los judíos de Qumran, del desierto de Judea, que iban a orar, un grupo muy minúsculo, pero muy potente desde el punto de vista teológico. Ellos de alguna manera eran apocalípticos, dualistas, creían en que se iba a producir en el Ar Megiddo, en la montaña de Megiddo, en hebreo quiere decir montaña Ar, la última guerra, la guerra final, de ahí el nombre Armagedón, que se iba a producir el Armagedón. Por lo tanto, en la época de Jesús, cuando nace y cuando se desarrolla como niño, realmente, ya te digo, Judea era un problema social, un problema económico, un problema político, era una provincia muy rebelde del Imperio Romano. Sí, el Mesías tenía que ser un descendiente de la casa de David. Por eso fíjate que en el Nuevo Testamento lo más importante, lo primero en el primer capítulo de San Mateo, es mostrar que Jesús era descendiente del rey David. ¿Por qué esto? Porque la dinastía de David era la que tenía que volver a tomar el poder en Israel. Quiere decir que el tema mesiánico es un tema político, no es un tema religioso como lo entendemos hoy a partir de San Pablo y a partir de la evolución del cristianismo. Lo que quería claramente el mesianismo político era tomar el poder y restaurar la dinastía de David. El Mesías no tiene que ver con una concepción religiosa como la que tenemos hoy, que es un desplazamiento posterior de la teología, sino que el Mesías tenía realmente una función política, una función de restauración política, de restauración nacional, y se creía que el Mesías lo que tenía que hacer era levantar a Israel y derrotar a los romanos. Este era el objetivo número uno de un Mesías. Por tanto, todos los Mesías que iban surgiendo en Israel, que fueron muchos, Flavio Josefo, fíjate que habla casi de 24 Mesías entre el año 6 a.C. y el 66, en que se desató la revolución, ¿no? La guerra contra Roma. Era algo muy habitual que un grupo de judíos entendiera de que su rabino o su profeta era el Mesías, lo proclamara e inmediatamente empezamos una revolución contra Roma. Lo que podríamos llamar la mitología del nacimiento es posterior a su declaración, no había una declaración por el nacimiento. Sí se sabía que los que venían de la tribu de Judá, siendo la tribu de David, todos tenían posibilidades de ser Mesías. Siempre hay que tener en cuenta algo muy importante. La genealogía era clave para que alguien sea proclamado Mesías. No podía ser Mesías alguien que perteneciera a otra tribu de Israel. Tenía que ser de la tribu de Judá, del linaje de Benjamín, de la tribu de Judá y del linaje de David. Y lo primero que había que demostrar era que se era descendiente del rey David. Ellos volvieron a Belén porque era el censo, hacía que la gente volviera, aunque ellos eran de Nazaret, vivían en Nazaret, estaban empadronados en Judá, por lo tanto eso califica de que la familia era de Judá. Cuando había un censo, las familias tenían que volver al territorio de la tribu a la que pertenecían. Así que en ese sentido la familia lo que hace es regresar a, digamos, a la tribu, al sitio territorial de la tribu.
y lo que hacen a ir a Betlehem, a Belén, es inscribirse o censarse de la tribu a la que pertenecían. No, el 25 de diciembre es una fecha impuesta por el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene que cristianizar fechas. Por ejemplo, el día 29 de junio, que es el día que habitualmente en el Santoral aparece como de Pablo y Pedro y Pablo, ese día era el día de la fundación de Roma, era el día de Rómulo y Remo. Entonces, como todo el mundo festejaba el día de Rómulo y Remo, y seguían festejando Rómulo y Remo, y ya el imperio era cristiano, decidieron que el martirio de Pedro y Pablo iba a ser el mismo día que Rómulo y Remo. Pero no se sabe que el martirio haya sido ese día. Se fija ese día para que coincida y se reemplace a Rómulo y Remo. Y lo mismo que el 25 de diciembre, el día del Sol Invictus, el día del Sol victorioso, del dios Sol en el Imperio Romano. Por lo tanto, tampoco lo que se pretendió hacer por parte del cristianismo cuando tomó el poder en el Imperio Romano es cristianizar las festividades anteriores paganas. El Año Nuevo coincide no con la presentación del templo, sino el Año Nuevo coincide con la circuncisión de Jesús. Es decir, que el 1 de enero es la circuncisión de Jesús, como todo niño israelita tenía que ser circuncidado a los 8 días. Y bueno, gran debate en la Edad Media por la circuncisión de Jesús, porque el debate fue que si el cristiano se redimía por la sangre de Jesús, la cruz no tenía sentido, porque ya había salido sangre en la circuncisión. Entonces los teólogos en la Edad Media católicos debatían de que ellos ya estaban libres a partir de la circuncisión de Jesús, que no tenía sentido que vaya a la cruz y que de ahí surgiera la sangre. Si la sangre redimía por sí sola, ya con la sangre de la circuncisión se cumplía. Bueno, hubo todo un debate grande sobre este tema, de qué sangre de Jesús redimía, si la de la circuncisión o la de la crucifixión. Todo esto en la Edad Media, ¿no? Pero el 1 de enero es el día de la circuncisión. 8 días después, contados desde el 25 de diciembre. Y ya como se puso el 25 de diciembre la fecha del Sol Invictus, entonces le traspusieron 8 días más e inmediatamente la circuncisión es el Año Nuevo. Es curioso que casi ningún cristiano en el mundo sabe por qué festeja Año Nuevo. Si tú le dices, bueno, ¿y qué festeja usted en el Año Nuevo? ¿El Año Nuevo, te dicen, no saben por qué motivo, es curioso. Y tú le dices, no, la circuncisión, y no se lo pueden creer que sea la circuncisión, y sobre todo no se pueden creer que hayan festejado tantos años sin saber que festejaban, ¿no? Y luego de la circuncisión de un niño judío vieron los regalos de los familiares, y aparece el 6 de enero, que son los Reyes Magos, que son los regalos que dan los familiares por la circuncisión. Es interesante que el día de la circuncisión se le impone el nombre, por eso se llama de la circuncisión o de la imposición del nombre de Yoshua, ¿no? Como se lo llamó luego. Un niño judío no se le impone el nombre cuando nace, se le impone el nombre cuando se circuncida. Sería interesante una o dos cositas más con respecto al tema de las fechas, y es con respecto al tema del 2 de febrero. El 2 de febrero es el día de la Candelaria, y el día de la Candelaria es el día en que María es llevada al baño ritual por parte de las mujeres, y 40 días después de todo nacimiento de un hijo varón, la mujer se tiene que purificar en el templo. Entonces es interesante que también muchos católicos celebren en su santoral el 2 de febrero la purificación de María. Pero otro debate teológico en la Edad Media, si María era pura, ¿por qué había que purificarla? Pero claro, en el momento en que María es purificada es porque está cumpliendo con la ley judía, con los 40 días en la que toda mujer judía se tiene que purificar. Por lo tanto, yo animo a mucha gente cristiana a leer profundamente los orígenes del cristianismo, porque en realidad ahí nos unen los orígenes del cristianismo. Cuando nace el cristianismo, y durante todo el siglo I es un grupo judío dentro del mundo judío, que luego lentamente, por supuesto, va tomando y va conformando una nueva religión independiente, pero que hasta que es independiente tarda casi un siglo y medio, ¿no? Lo que hay que pensar, más allá de países cercanos, es que la función del Mesías en Israel también es una función internacional. En consecuencia, hay varias características en la historia de Jesús que tratan de hacer internacional al personaje, ¿no? De que vinieron de otros países a ofrendarles
a ofrendarle al rey Mesías que había nacido, como un rey no solo de Judea, sino como un rey de tipo internacional. Y la misma revelación se tiene que volver internacional rápidamente. Cuando muere Jesús y asciende a los cielos, en Pentecostés reciben el don de lenguas los apóstoles, que es hablar en todas las lenguas, ¿no? Esto me hace acordar a una anécdota que pasó en Israel con una señora que le preguntó al guía, y cuando fue el don de lenguas también hablaban en español los apóstoles. Y el guía en su misericordia le dijo, sí señora, sí, sí, no te preocupes. Bueno, la cuestión es que el don de lenguas también, luego de la desaparición de Jesús, muestra también esa idea internacional, ¿no? Entonces, entiendo de que esta llegada de Reyes Magos, que podían haber sido familiares extranjeros de la propia familia, de alguna manera, una narración insertada en el texto para que se vea, digamos, la función internacional del Mesías, ¿no? Datos históricos, si nosotros vamos al tema de ver qué datos históricos hay muchos datos arqueológicos. No con respecto a lo de Egipto no hay datos históricos, pero por ejemplo, hay muchos historiadores que dicen, bueno, Nazaret no existió. Bueno, Nazaret sí existió porque si tú te vas a Israel, los arqueólogos han desenterrado la Nazaret del siglo II antes de Cristo o I antes de Cristo, así que Nazaret existió. Es verdad que, por ejemplo, Nazaret era una pequeña aldea, que no tendría más de 30, 40 casas. Tampoco es verdad que habría casas, eran más o menos cuevas. Si vas a lo que es esa prospección arqueológica te das cuenta, pero hay muchas cosas que sí existieron. El problema que hay con respecto a la historia de Jesús es que en realidad no tenemos otras fuentes que o los evangelios apócrifos. Porque la gente tiene que entender que en la historia judía el caso de Jesús no fue tan importante como fue luego. A ver, tú calcula que había muchísima cantidad de rabinos, todos los rabinos tenían 100, 200 personas que le seguían. Imagínate que ahora en este momento hay una conferencia en Valencia de 120 personas que proclaman a alguien que es el Mesías. Yo estoy aquí en Barcelona, ni me entero. Y después viene la historia y dice, los españoles no la reconocieron. Claro, ¿quién lo va a reconocer si yo no me enteré? Entonces, cuando se dice, bueno, y los judíos no la reconocieron, es que los únicos que había eran judíos y muy pocos los que le siguieron. Entonces, hay que entender que para el momento fue una especie de anécdota Jesús en la historia judía. No fue algo muy importante. Se volvió importante cuando San Pablo comenzó a hacer la campaña de difusión, digamos, de que Jesús era el Mesías y empezó a llevar esto a todas las sinagogas de la diáspora. Pero entonces fue muy irrelevante en su momento su desarrollo dentro de Israel, como fue irrelevante la de muchos otros rabinos que les perdemos la pista, que no sabemos de ellos, ¿no? Es decir, que había muchos otros rabinos que no sabremos jamás quiénes eran, itinerantes, carismáticos, que realizaban diversas prédicas por el territorio de Judea y que no han sido importantes en la historia judía. Después, claro, cuando ya San Pablo empezó a darle difusión, empezó a tener mucha relevancia. Eso pasa muchas veces en la historia. Por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe que en el momento en que Bach escribía música y componía, Bach era un desconocido total. Bach es conocido luego por Mendelssohn. Es decir, Mendelssohn difunde las obras de Bach y hoy Bach es muy conocido, pero en la época Bach era un autor desconocido, era Telemann el autor más conocido que Bach. En la historia pasa mucho que nosotros presuponemos que por el gran conocimiento que tenemos de este personaje hoy, haya sido importante cuando se desarrolló, ¿no? Y no fue importante cuando se desarrolló. Pablo lo llevó, Pablo le dio importancia. Así que hay muchísima cantidad de información original que hoy ya está demostrada históricamente y que sería muy interesante que los lectores puedan tener acceso a esa información que ya es pública, ¿no? Y por supuesto desearles a todos feliz año, feliz Navidad, y que sigan haciendo el arbolito a pesar de mi entrevista. En el Evangelio de Mateo, creo, no habla de reyes magos. Nadie habla de reyes. A lo sumo hablan de magos o sabios. No sabemos si son 3, 4 o si fueron 10. Entonces,
No, supongo que como los 3 regalos sí que parecen estar claros, pues Claro, de ahí hemos yo sacado creo el que se número. derivó todo, ¿no? Se derivó todo y a partir de ahí ya se empezó a montar un poco el mito, ¿no? Había muchas teorías de cuándo podía ser la fecha del nacimiento. Habemos 2 personas que somos muy de JJ Benítez, haber leído algunos o casi todos ya de sus caballos de Troya. Y bueno, él siempre defendía que había sido en agosto. Había sido en agosto, bueno, según sus informaciones, ¿no? Esas misteriosas informaciones que a veces pues, nos gustaría que las desvelara, ¿eh? Pero no va descaminado, ¿no? Porque sí que es verdad, claro, el dato ese de los pastores. De todas formas, hay que dar un voto también, pues, de extrema confianza también a que se relatara fielmente, ¿no? Sin un mínimo de contaminación, pérdida de información. Ni esa historia ni ninguna. Ni ninguna. Ni Ya, la pero, actualidad Raquel, tampoco. O sea, sí. lo que va a quedar en los libros de lo que está pasando en la actualidad será de quien lo cuente, la versión de quien lo cuente. Claro, claro. Volviendo al tema de la Navidad, pues ya nos está hablando de que, ostras, porque yo mismo he leído muchas veces la Biblia, sobre todo los evangelios, los he leído muchas veces, pero qué importante es con lo que, a veces más importante, lo que llevamos ya de prejuicio, claro, y de lo que hemos oído de nuestra tradición, que lo que estamos leyendo a veces, ¿no? Pero si nos paramos a leer los evangelios de Lucas y Mateo, vamos a ver que la famosa estrella realmente no iba guiando tampoco a los porque estos magos lo primero que van es a Jerusalén a encontrarse con el rey Herodes y preguntarle: venimos de Oriente donde hemos visto la señal en los cielos. Sí. Es decir, que ellos vienen de Oriente y venimos aquí a que nos digan dónde ha nacido el Mesías. El Mesías. Es decir, que no le fue guiando, ellos fueron a Herodes, pero no se posa la luz en como yo creía, os lo juro, es decir, hasta ayer yo creía que les había estado guiando, pero A ver, vamos, que alguien me rectifique, pero yo no he quiero leído apuntar nada de algo eso. sobre la estrella porque hace poco he estado, bueno, antes de empezar el programa me he leído los dos evangelios, pero es muy interesante ver que en el evangelio de Lucas no sale, pero sale otra cosa que pasó en el pesebre, que estaba Jesús, porque esto sale en el evangelio de Lucas, y apareció un ángel que se les anunció a los pastores y aparecieron una legión de ángeles también que se pusieron a adorar a Cristo, al niño, y sale como que bajo una gracia, un algo, como, y se llenó Sí, como de resplandor. de Podría resplandor. ser que al estar todos esos ángeles se hubiera generado, porque pues según la tradición oral y sobre lo que se habla sobre los ángeles, desprenden mucha luz. Posiblemente hubiera ahí unos ángeles y eso generara tanta luz que llamara mucho la atención. Si la estrella hubiera sido una estrella y se hubiera visto desde todas las partes, se hubiera visto desde Oriente, para mí es difícil entender que solamente 3 o X magos llegaran allí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a los pastores se les tuvo que anunciar un ángel. O sea, no vieron esa estrella. Vale. De acuerdo estoy también en que si fuera un hecho muy relevante, aparecería en todos los evangelios, igual que aparece la crucifixión, igual que aparecen las bienaventuranzas, ese tipo de cosas. No fue algo destacado. De la infancia de Cristo, pertenece prácticamente a su vida privada, es su parte privada. O sea, entonces hay muy poca mención y es de donde tenemos que ir encontrándolo, ¿no? De hecho hay un libro de Christopher Moore que se llama Cordero, está escrito en clave de humor y todas esas cosas, pero bueno, ahí se habla de toda esta polémica que está habiendo ahora en el mundo y deciden enviar a el mejor amigo de Jesús de la infancia junto con un ángel para escribir un evangelio nuevo contando la infancia de Jesús. Y bueno, va sobre la redacción de esa novela, ¿no? Entonces es un poco eso. Vamos a intentar centrarnos en lo poco que sí que sabemos, ¿no? Como, Claro. como que estamos situándonos en el año 6, que eso ya para mí es algo que ya descoloca bastante el tener esa certeza, el que no naciera en esa fecha. Para mí, bueno, es más o menos lógico porque sí que se cristianizaron
Bueno, porque interesaba... Interesaba por un tema Pero- de mantener ciertas fiestas. Pero yo creo que a mí, como creyente, a mí me importa Sí, tres por abajo, tres por arriba. supuesto. No creo que sea sustancial. Lo No, respetas son- y seguiré celebrando la Navidad. Bueno, yo como creyente igual, yo lo celebro porque realmente lo está celebrando todo el mundo. Bueno, es una festividad y se rememora en ese momento, poco importa. Yo creo que Sí, coincidió, ¿no? si El dato. Cristo vino por algo, yo como creyente no vino para que ni mucho menos celebráramos a lo mejor una Navidad. Yo creo que eso, desde luego, el mensaje que es sustancial al mensaje que dio Cristo no creo que tenga nada que ver con eso. Lo que sí que me llama la atención es ciertos signos, ¿no? Yo creo que faltan muchos datos, sobre todo de la infancia de Jesús. Sí, de la infancia. desde luego. Se necesitaba montar de alguna manera pues un nacimiento, ¿no? Y que correspondiera también con lo que había sido anunciado por los profetas, pero como todo en la vida de Cristo, ¿no? Y en el cristianismo, y pues yo creo que están las perlas, están escondidas en mitad de toda esa distracción, ¿no? De todo ese pajar, y están hechas para aquellos que se atrevan, ¿no? Para mí eso pudo ocurrir. A mí me llama mucho la atención, a mí lo de la estrella me llama la atención porque se repite alrededor de toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, pasando de Ezequiel 1 al famoso carro de fuego de Elías, a la luz con una nube que, fijaros, ¿no? A una luz, ¿no? Como lo interpretes, pues a lo mejor puedes interpretarlo también, decir, es una estrella, ¿no? ¿Cómo va a interpretar la La gente? del Éxodo. La del Éxodo. La del Éxodo, Que sí, en el porque- Éxodo, animo a los oyentes a que lo puedan leer, donde iba la luz, dice en Éxodo, La luz no era una nube, en donde realidad. no, pero había una luz dentro de la nube, Álvaro. Había una luz dentro de la nube, míratelo. Una luz dentro de la nube, donde iba esa luz, allá el pueblo iba. Y donde se detenía esa luz, allá el pueblo se detenía. ¿Qué quiere decir esto? Que eran guiados. El pueblo de Israel era guiado en un momento determinado cuando se perdieron en el desierto. Y cuando fue anunciado a los pastores Mm. por el ángel, dice aquí el Evangelio, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor De resplandor. y tuvieron gran temor. Esto fue cuando se presentó el ángel del Señor. Está en Lucas Cuando- 2:9. Cuando es bautizado Cristo en el Jordán por Juan el Bautista, aparece también una luz y una voz como de trueno. Pero ¿cómo van a definir, a describir los hombres de aquella época? ¿Cómo lo describiríamos? Esta es la pregunta que dejo aquí. Los hombres de esta época, ese tipo de fenómenos. Volvemos a la Navidad. Hombre, Yo- la Navidad tiene una carga muy grande de amor, de familia, de estar juntos, de repasar el año, de hacer compromisos para el año nuevo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa carga está ahí. La cambies de fecha o no la cambies de fecha. O sea, la Navidad ya tiene un peso específico propio Propio. que no... Independiente, yo independiente creo, ya del nacimiento de y del Jesús. cristianismo y todo. Bueno, más ahora ya... Sí, evidentemente. O sea, muchísima gente no cristiana celebra la Navidad, Y- comparte esas fechas. Las empresas van a esos ritmos. Da igual que seas cristiano o que no seas cristiano, tienes los días de permiso, tienes tu cesta de Navidad, tienes todas esas cosas, ¿no? La Navidad ya supera la fecha de nacimiento, que al final no estamos celebrando un cumpleaños, estamos celebrando ese sentido de familia, esa palabra, esa unidad, esos valores, ¿no? Pero no sé si os pasa a vosotros que cuando llegan las fechas, es decir, y es como que ya te condicionas, ¿no? Es pum, entra como, no sé si os pasará a vosotros que te entra como, empiezas a encontrarte como más hermanado. Yo sí. Empiezas a A mí disfrutar sí. más de ese espíritu navideño, felicitas la Navidad. Hablas con O sea, gente con la que no hablas el resto del año, te exactamente. hace ilusión que te manden un mensaje, sí. Perdonas, te da por perdonar a aquel Sí, que... todo ¿no? el mundo te abraza, en Año Nuevo sobre todo, en Año Claro. Nuevo todo el mundo te abraza y te desea un año genial y Claro, todas claro. esas cosas. Claro, Entonces, claro. Condiciona mucho. A mí la Navidad me encanta. Sí. Me encanta. Y bueno, y pasa también eso, ¿no? Te acuerdas también de los que no están contigo a lo mejor
Haces el repaso. Y que ese, falta, ¿no? Sí, es como algo ya muy, muy clavado dentro de nosotros, ¿no? Que aunque ahora viniera un científico o el mundo científico dijera, no, demostrado, porque hemos encontrado la partida de nacimiento de Jesús en una excavación en Belén. Nació el 22 de agosto. ¿Tú te crees que ahora vamos a celebrarla el 20 de septiembre? Pues no. El 20 de septiembre se acaba la vendimia aquí en nuestra zona. Yo como no creyente creo que lo que para mí representa la Navidad es el nacimiento de un Dios. Bueno, pues vamos ya acabando, yo creo. Indudablemente, como decía Álvaro en el principio del documental, yo creo que no hay un personaje en el mundo que haya levantado tanta disensión y controversia, ¿no? Tan amado, tan odiado, tan de todo, ¿no? Y bueno, pues un hecho como la Navidad pues tampoco pasa desapercibido y sigue generando pues esa polémica, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que al final es su nacimiento el que da el año cero, esté equivocado o no, y que la mayor parte del mundo, sea cristiana o no, tiene este calendario. Entonces, o sea, indudablemente. Es así. El impacto del personaje, de la persona, del mito, de la leyenda, del año cero, de ese nacimiento, es así, es gigantesco. Dijo Pablo, si no hubieras existido, te tendríamos que haber inventado, ¿no? Yo creo que es tan simbólica esa palabra de Pablo que bueno, da para muchos sospecha. Da miedo porque si lo dijo Pablo y por ahí sospecha. Ahí lo dejo. Bueno, yo sí que creo. Sigo creyendo en el personaje de Jesús. Evidentemente, no te puedes creer toda la palabra a pie juntillas porque Jesús mismo lo dice. Y se dice en los evangelios. Y aún hizo más cosas más grandes hizo Jesús, pero que no cabrían ni en todos los libros de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, al final tienes que quedarte con lo que te sirva, con lo que te haga mejor. Y lo que sientas, lo que intuyas, ¿no? Está claro que su palabra es de una belleza y de un crecimiento personal y de un avance y de un mundo mejor. No hay ninguna duda. Entonces... Okay, engine stop. ATA at a descent. Boat control, both. Hola.